Hola peceros, bienvenidos. Hoy vamos a dar las mejores formaciones de PES 2021, las que se usan en el circuito competitivo, las que lo usan los pro players, lo mejor de lo mejor. Así que si querés saber cuál es la mejor formación para tu estilo de juego, quédate en el video. Lo primero que quiero decir que estas formaciones sirven para equipos y selecciones en modo libre o en modo nivelado, que es donde se juega el competitivo. No sirve en MyClub porque no se puede editar al 100% el esquema táctico. Y lo segundo que quiero aclarar es que en este video vamos a ver justamente los esquemas tácticos. No vamos a tocar el apartado de instrucciones de ataque o de defensa de la táctica, porque depende mucho de cada uno. Hice un tutorial, una guía al respecto, te lo dejo por acá arriba. Ni tampoco vamos a ver el tema de instrucciones avanzadas. Si querés que haga un video sobre eso, déjamelo en los comentarios. Y ahora sí, arranquemos con las mejores formaciones. La primera formación que vamos a ver es una de las más utilizadas en el ambiente competitivo. Es un 4-3-3, pero con los jugadores ubicados en posiciones exactas. Lo que vamos a ver en este video es que uno tiene que mover manualmente a los jugadores en algunas zonas, porque no hay formaciones predeterminadas de las que les voy a enseñar que se usan en el competitivo. También lo que vamos a ver que se repite es en cuanto a la defensa. Por lo general siempre son 4 defensores centrales, o algunos jugadores competitivos solamente ponen un lateral para que este pase al ataque. Esto se usa porque en modo libre uno puede seleccionar 4 centrales, poner la posición, editarle. No como en MyClub, que sí o sí tenés que jugar con 2 laterales. Esto se hace para no dejar tantos huecos atrás, porque ya las formaciones que vamos a ver son balanceadas y no hace tanta falta que pasen los laterales al ataque. Ahora sí, pasemos con la 4-3-3, que hay 2 modos de usar esta formación, por así decirlo, pero lo que sí se repite es el MCD, es el MC y es el MO. Algunos jugadores que usan esta táctica son Guifera, Usma, incluso Iván Melián, que es un muy buen jugador de Argentina, lo utiliza. Y lo que predomina en esta táctica es el atacar por el centro. Atacar por el centro es un meta en PES, es de lo más efectivo, tanto para combinaciones rápidas con los delanteros, como para girar y meter el pase filtrado. Las dos combinaciones que hay son diferentes. Una es un poco más ofensiva, porque tenés al MC pasando la mitad de cancha casi al lado del MO para poder conectar muchísimo más. Es un poquito más desbalanceada defensivamente. Y la otra, que es la que suele usar Guifera también, tenés al MC mucho más retrasado, casi al lado del MCD para darle apoyo. Y lo que cambia en ataque, que podés variar. Vos podés poner o 2 centrodelanteros o 2 segundos delanteros, según como te gusta a vos. Y lo que cambia también es la ubicación. Hay algunos que ponen al segundo delantero atrás de los 2 centrodelanteros, y hay algunos que lo ponen al costado. Eso varía como vos haces la combinación. Pero como les dije, esta formación predomina mucho el ataque rápido por el centro, las paredes rápidas. Y dentro de todo sigue siendo bastante balanceada, porque seguís teniendo un mediocampo equilibrado al ser un 4-3-3. Ahora pasemos a la siguiente formación, que es un 4-1-2-1-2. Sería parecido a un Fischer, y lo que predomina en esta formación es la solidez defensiva, porque al tener muchas personas en el medio campo, podés asfixiar al rival con la presión, podés robar la pelota muy rápido y salir rápido a la contra. Eso sí, facilita mucho la marca en el medio, resta un poco en el ataque, pero sigue manteniendo el meta porque tenés 2 centros delanteros y un MO. Y por momentos en esta formación tenés que ser inteligente para atacar, para esperar a que los MC se te sumen al ataque, porque si no vas a ser muy directo, vas a ser predecible y vas a perder la pelota rápido. Ahora pasemos con la siguiente formación, pero antes te digo que si te gustan este tipo de videos, tutoriales, todo sobre PES y querés mejorar, suscríbete al canal, que subo todo este tipo de contenidos, así que te agradezco muchísimo si lo haces. Ahora sí, pasemos con la siguiente formación, que también es un 4-3-3, pero lo que cambia en este momento es que uno tiene un extremo en el ataque. Ya no tiene 3 jugadores en el área, por así decirlo, sino que tiene un extremo por la banda para siempre tener un pase ahí, un pase seguro. Vos siempre vas a saber que el extremo va a estar abierto, y esto obliga al rival a estar atento a 2 cosas. La primera, o a marcar al extremo justamente, y la segunda, a que no juegues tanto por el medio, porque esta te sigue permitiendo jugar rápido por el medio en las combinaciones rápidas. Sirve si sos dentro de todo bueno regateando, porque con el extremo va a haber momentos que te la tengas que jugar 1 contra 1. No se ve tanto, pero hay varios jugadores que lo utilizan. Después pasamos con la siguiente formación. Esta es un 4-4-2. Esta formación es muy compleja de usar y uno tiene que conocer mucho las mecánicas. ¿Por qué? Porque no tenés soporte en el medio, no tenés un apoyo fijo en el medio. Y como yo les dije, es meta, o sea, es lo que se utiliza atacar por el medio. Entonces en este caso lo que uno tiene que hacer es hacer picar manualmente
al MC que está al lado del 5 para ofrecer apoyo en el medio y así generar ataque. Otra cosa que sirve mucho esta formación es pasar la pelota, cambiar el ataque de banda a banda. Y obviamente tenés que ser muy bueno regateando porque hay muchas veces que jugás el 1 contra 1 por tus medios interiores. También sirve muchísimo tirarle el pase del medio interior al 9 y después de vuelta al centro delantero. Pero como les dije, esta no es una formación fácil de usar, al contrario, es bastante complicada y uno tiene que saber bien las mecánicas. Y por último les digo cuál es mi formación. Pero antes también te digo que si querés mejorar como jugador de PES, tengo activo miembro del canal y Patreon, tenemos una comunidad gigante, hacemos torneos mensuales y además te aseguro que te voy a ayudar a mejorar como jugador de PES. Así que no te vas a arrepentir, sumate y te dejo los links en la descripción. Ahora sí pasamos a mi formación, que en este caso no es tan utilizada, pero a mí me gusta mucho, me divierte y lo importante es uno también divertirse y sentirse cómodo al jugar. Mi formación es la 4-1-3-2. Parecido a Saddler en My Club, por así decirlo. La ventaja de esta formación es que tiene muchísimas variantes en ataque. Puedes atacar tanto por el medio, como les dije que es el meta, o por los costados. Yo soy un jugador que me gusta regatear y me siento cómodo en ese sentido. Y en ataque tenés una infinidad de opciones terribles. La desventaja, por así decirlo, es que es de las formaciones que nombré una de las más desbalanceadas. Porque solamente tiene un medio para marcar, un MCD. Entonces tenés que saber marcar muy bien con ese medio. Ese rol del medio tiene que ser un muy buen jugador. Podría ser un Casemiro, por así decirlo, que es difícil encontrar encima en equipos libres un jugador que sea tan completo en esa posición. Matic lo hace muy bien, pero el Manchester United no es tan común usarlo. Hay veces que te bajan los interiores, también depende mucho del estilo de juego de cada jugador. Que hice un tutorial al respecto, te lo dejo por acá arriba. Hay muchas chances que algún interior te baje, incluso capaz si podés... Hay uno de interior que tenga omnipresente, te puede llegar a bajar. O cuando vas ganando, podés ponerle carrilero en instrucciones avanzadas. Pero eso ya es tema para otro video. Así que digamos que estas son las formaciones más utilizadas. Como les dije antes, si quieren que haga un tutorial al respecto sobre instrucciones avanzadas, déjenmelo en los comentarios porque depende mucho también de cada táctica y la opinión que tengo de instrucciones avanzadas. Les debo el tutorial de marcaje personal que se los voy a traer y les voy a explicar lo que opino yo de los marcajes personales. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gusta el contenido orientado al competitivo y a los modos de juego de los que se juegan como equipos libres o nivelado, déjamelo en los comentarios, deja tu like que vas a ayudar un montón al canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.